Fracciones. ¿Qué es una fracción? Sí, maestra. Ajá, Me doy cuenta que en el tema de hoy vamos a ver las fracciones equivalentes. ¿Le puedo comentar qué es una fracción equivalente? por supuesto. Muchas gracias, maestra. Mira, aquí lo explico. Una fracción equivalente es cuando, por ejemplo, sé que pues son muy diferentes porque pues tienen diferente denominador y numerador, pero Así es. siempre terminan siendo el mismo resultado. Por ejemplo, 2/4 pues no tiene nada que ver con un medio, pero es la misma fracción porque 2/4 es la mitad de esa fracción y un medio es y también la mitad de esa fracción. Ok, muy bien, Oscar. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ok, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto de las fracciones. Bien, pues nosotros estamos acostumbrados a contar cantidades con números enteros. Decimos 4 canicas, 10 jugadores, 2 perros, 4 canastas, 5 bicicletas, 8 amigos, 5 sillas. De esa manera contamos habitualmente, ¿sí? Estamos contando con números enteros. Pero, ¿cómo podemos expresar con números cuando hablamos de partes de una unidad? Por ejemplo, cuando vamos a comer pizza, ¿sí? ¿Cómo podemos llamar a esa parte que nos toca y que generalmente procuramos que sean partes iguales? ¿Sí? Porque no, luego cuando se parte en partes desiguales la pizza, al que le toca la más chiquita siempre va a reclamar, ¿verdad? Todos queremos que nos toque la misma cantidad. Entonces, ¿cómo podemos llamar o expresar con números esos pedazos de pizza que tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, dos dibujos de pizza que están repartidos o están partidos en partes diferentes, pero si se dan cuenta son partes iguales. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es una fracción? Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está dividida en partes iguales. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrado y ese cuadrado lo partimos en 4 partes iguales, algo que es importantísimo en fracciones es que sean partes iguales. Entonces, cada una de esas partes en que dividimos el cuadrado van a ser cuartos, porque lo dividimos en 4 partes, ¿sí? Y nuestro entero va a tener 4 partes y van a ser entonces 4 cuartos. La unidad va a estar integrada por 4 cuartos. Y se representa con 2 números separados por una línea de fracción. La línea que ponemos en medio se llama línea de fracción, ¿sale? Ahora, ¿cómo se llaman esas partes? El número que ponemos arriba, que es el número de partes que tenemos, se llama numerador. Y el número de partes en que hemos dividido la unidad se llama denominador. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos... Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el numerador y abajo tenemos el denominador. ¿Sí? Siempre va a estar en este orden. Arriba el numerador, abajo el denominador. El numerador es el número de partes que estamos tomando. Si se dan cuenta, aquí estamos tomando una parte. Y el denominador va a ser el número de partes en que dividimos la unidad. Y repito, si ustedes se dan cuenta, son partes iguales. Lo mismo lo podemos observar en todas las fracciones. Esta figura está dividida en 8 partes, ¿sí? Y tenemos coloreadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, que es lo que estamos indicando acá. ¿De acuerdo? Entonces, el número de partes que seleccionamos se llama numerador y va en la parte de arriba.
Y el número de partes en que hemos dividido la unidad se llama denominador y es el numerito que va abajo, ¿sí? Y así lo podemos observar en todas las figuras. Aquí tenemos un denominador de 2 y nuestra figura está dividida en 2 partes. Y tenemos un numerador de 1, significa que estamos coloreando una parte, ¿de acuerdo? Igual en la siguiente figura, está dividida en 1, 2, 3, 4. Tenemos nuestro denominador que es 4 y tenemos coloreada únicamente una parte y por eso nuestro numerador nos indica una parte. En la última figura tenemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5. En consecuencia, nuestro denominador es 5. Y tenemos coloreadas 1, 2, 3, 4 partes. Entonces, nuestro numerador es 4. Y se lee 4/5. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Continuamos. Ahora, ¿cómo se leen las fracciones? Fíjense que las fracciones, el numerador se lee con los números cardinales. O sea, el número de arriba lo vamos a leer como se llama el número. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 10, 24, ¿sí? El número que esté arriba en el numerador lo leemos tal y como se llama. Y el denominador, o sea, el número que está abajo, lo vamos a nombrar con los números partitivos. ¿Qué es eso de números partitivos? El número de partes en que se haya dividido la unidad. Por ejemplo, si lo dividimos en 2 partes, se llaman medios. Si lo dividimos en 3 partes, se llaman tercios. En 4 partes, cuartos. En 5 partes, quintos. 6 sextos. 7 séptimos, 8 octavos, 9 novenos, 10 décimos, 11 onceavos, 12 doceavos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ojo, tenemos que identificar bien cuál es el nombre del número partitivo porque con ese lo vamos a nombrar cuando tenemos una fracción. ¿De acuerdo? Ejemplo, ¿qué fracción representa la parte coloreada? Aquí tenemos, por ejemplo, que está dividido ¿en cuántas partes? En 3. 2 tercios. En 3. Está dividida en 3 partes. 1, 2, 3. ¿Y cuántas partes están coloreadas? 2. 2. 1, 2. Entonces aquí tenemos, ¿cómo se lee esta fracción? 2 tercios. 2 tercios. Ok. Toda esta es información que ustedes ya saben, simplemente lo estamos retomando para que no para empezar desde cero. Siguiente figura, ¿en cuántas partes está dividida? 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En 7 partes. ¿Y cuántas partes están coloreadas? 5. 5. ¿Cómo se lee esta fracción? 5 séptimos. 5 séptimos. Perfecto. Siguiente figura, ¿en cuántas partes está dividida? 4. Estamos 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas partes están coloreadas? Una. ¿Cómo se lee la fracción? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Última figura, ¿en cuántas partes está dividido? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está dividida en 14 partes. ¿Y cuántas partes están coloreadas? Cuéntenme. 11. ¿Cómo se lee esta fracción? 11 catorceavos. 11 catorceavos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros el primer número lo nombramos con su número ordinal y el segundo número, que es el de abajo, que se llama denominador, lo nombramos con su número partitivo, es decir, el número de partes en que está dividida la unidad. Vuelvo a recalcar,
la unidad se tiene que partir en partes iguales, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué tipos de fracciones hay? A ver si se acuerdan de esto. Fíjense que nosotros nos podemos encontrar tres tipos de fracciones. La primera se llama fracción propia. ¿Qué característica tiene la fracción propia? Bueno, la fracción propia es No una se pasa fracción... Exacto, exacto. ¿No se pasa de qué? No se pasa del denominador. No se pasa del entero. El numerador es más chiquito que el denominador. Dice el numerador menor que el denominador. El 3 es más chiquito que el denominador, que el 8, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, nosotros tenemos que estas tres partes que tenemos aquí no se pasan de la unidad. Es más chiquita que la unidad. Las fracciones que son más chiquitas que la unidad se llaman fracciones propias. Hay otro tipo de fracciones donde el numerador es más grandote que el denominador. 9/6 es más grandote. Esto nos está indicando que tenemos más de una unidad, porque si una unidad es igual a 6/6, en este caso que está dividido en sextos, entonces aquí tendríamos una unidad y nos estarían sobrando todavía 3/6. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? No rayamos ahorita, Regina, por favor. 3/6. No te preocupes. 3/6. Entonces, 6/6 de esta unidad más 3/6 de esta otra unidad, tenemos en total 9/6. Y si nuestra fracción se pasa de un entero, como es este caso, o otra forma de verlo, el número de arriba es más grandote que el de abajo, esta fracción se llama fracción impropia. Impropia. ¿De acuerdo? Y ahora, las fracciones donde el numerador es igual al denominador, que viene siendo la unidad, que viene siendo entero, simplemente se llaman fracciones unitarias, porque es la unidad entera. Estamos hablando de, en este caso, el ejemplo, 8/8, 6/6, 5/5, 4/4, 2/2, 3/3, ¿de acuerdo? Las fracciones donde tenemos igual el numerador que el denominador se llaman fracciones unitarias. Pero ahora sí las que tenemos que diferenciar con precisión son las dos primeras, porque las unitarias son las más facilitas, simplemente tienen lo mismo arriba y abajo, ¿de acuerdo? Entonces, las propias, el numerador es más chiquito que el denominador. Las impropias, el numerador es más grandote que el denominador, ¿de acuerdo? Otra característica, las propias son menos de un entero y las impropias son más de un entero. Pueden ser un entero y parte de otro, 2 enteros y parte de otro, 3 enteros y parte de otro, la cantidad que ustedes quieran. ¿Sale? ¿Sí sabían esto? Sí. Ok. Bueno, no es necesario que copien ahorita nada, les voy a pasar al final estas diapositivas para que con calma las pasen a su cuaderno. Me interesa que las tengan en su cuaderno, pero al final lo hacemos, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Déjenme quitarles esto de acá. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una figura que está dividida en cuántas partes. 9. 9 partes. Ok. Aquí tenemos, dice, este rectángulo está dividido en 9 partes, de las cuales están coloreadas ¿cuántas partes? 8 partes, ¿de acuerdo? Entonces, esta representación la vamos, esta fracción la vamos a representar con arriba el número de partes coloreadas y abajo el número de partes totales de la unidad. Sería 8/9 y lo vamos a leer 8/9, ¿de acuerdo? Recordamos, el primer número se lee como número ordinal y el segundo número, que es el de abajo, se lee como número partitivo, ¿de acuerdo? El número de abajo se llama, ¿cómo? Denominador. ¿Y el de arriba? Numerador. Ok, perfecto. Bien. Ahora sí entramos de lleno a lo que son las fracciones equivalentes.
me interesaba que viéramos lo anterior para que ustedes tuvieran claro bien cómo se llaman las partes, cuántos tipos de fracciones tenemos, etcétera. Pero en sí, el tema que nos corresponde ver hoy es el de las fracciones equivalentes, como bien decía Oscar, ¿de acuerdo? Fíjense en estas imágenes. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué tienen en común estas tres imágenes? Que son fracciones, cada una está coloreada a la mitad. Que cada una está coloreada a la mitad. Si estos fueran pasteles y estuvieran divididas en estas partes, estaríamos separando exactamente la misma parte. Precisamente, en este caso es donde encontramos fracciones equivalentes, ¿de acuerdo? La primera figura la tenemos dividida en ¿cuántas partes? Una parte, dos partes. Una está ¿De acuerdo? coloreada. Pero únicamente tenemos coloreada una parte, entonces tenemos un medio. ¿De acuerdo? La segunda figura la tenemos coloreada en una, dos, tres y cuatro. Y tenemos coloreadas ¿cuántas partes? Dos, de un total de 4, pero nos damos cuenta que estas partes coloreadas son iguales, ¿de acuerdo? Si nos estuviéramos comiendo una pizza, nos tocaría la misma parte si nos dan la mitad o si nos dan 2/4. Nos vamos a la siguiente figura, está dividida en una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 partes. ¿Y cuántas partes están coloreadas? 3 partes coloreadas, 6 partes en total. Y si nos damos cuenta, esta parte es igual a la primera y a la segunda. Entonces son fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las fracciones equivalentes. De esta manera nosotros vamos a identificar las fracciones equivalentes. Al momento de plasmar nuestros esquemas, podemos darnos cuenta si son equivalentes o no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Bueno, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad. ¿De acuerdo? Veíamos en la diapositiva anterior. Son fracciones diferentes, es un medio, 2/4, 3/6. Sin embargo, representan la misma cantidad, lo estamos viendo en las imágenes. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿cómo sabemos si son equivalentes? He aquí el truco. Dos fracciones son equivalentes, y ojo con esto que no se les olvide, si los productos, ¿qué significa producto? El resultado de la multiplicación, entre el numerador de una y el denominador de la otra, son iguales. Es decir, productos cruzados. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, dos fracciones, 3 medios y 12 octavos. Para empezar, ¿qué tipo de fracciones son? ¿Propias, impropias o unitarias? 3 medios. ¿Qué tipo de fracciones? ¿Propia, impropia o unitaria? Impropias. Acuérdense que las impropias, el numerador es más grandote que el denominador. 3 es más grande que 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a saber si estas son equivalentes? Lo vamos a saber de la siguiente manera. Dijimos, vamos a obtener los productos cruzados del numerador de una con el denominador de la otra. ¿Sí? En este caso sería, 3 por 8 y 12 por 2. Y tenemos acá, 3 por 8, ¿cuánto es? 24. 2 por 12. 24. 24. Si ustedes se dan cuenta, el producto del primer cruce es igual al producto del segundo cruce. Esto significa que esta fracción es equivalente, ¿de acuerdo? Así es como comprobamos si una fracción si un par de fracciones son equivalentes, ¿de acuerdo? Yo les puedo poner dos fracciones y ustedes fácilmente van a comprobar si son o no son equivalentes multiplicando cruzados el numerador con el denominador de la otra.
Vamos a otros ejemplos aquí. Tenemos 2/5 y 4/10. ¿Qué tipo de fracciones son? Propias. Propias. Propias, porque el numerador es más chiquito que el denominador. Numerador 2, denominador 5. Numerador 4, denominador 10. Vamos a multiplicar cruzado. 2 por 10, ¿cuánto es? 20. 20. 5 por 4, 20. Aquí tenemos entonces que esta sí es una fracción equivalente. Vamos a la siguiente. 3/7, ¿qué tipo de fracción es? Propia. Impropia. A ver, 3/7 propia. ¿Y 7/3? Impropia. Nuevamente, cruzamos productos. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. 7 por 7. 49. ¿Son iguales estos productos? No son iguales. ¿Eso qué significa? ¿Son o no son equivalentes? No. Esta no es equivalente. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. 1/4 y 3/12. ¿Qué tipo de fracciones son? Propia. Propias. Las dos son propias porque las dos tienen numerador más pequeño que denominador. Nuevamente productos cruzados. 1 por 12. 12. 4 por 3. 12. 12 y 12, ¿son o no son equivalentes? Sí, son equivalentes. Ok. ¿Sí sabían comprobar si eran equivalentes de esta forma? No, la verdad no. Ok, bueno, entonces ya lo están aprendiendo ahorita. Vamos con la última. Cruzamos productos. Primero, 7/2, ¿es propio o impropia? Impropia. 8/3, ¿es propia o impropia? Impropia. Tenemos dos fracciones impropias. Nos vamos con productos cruzados. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. 21. Y 8 por 2, ¿cuánto es? 21 y 16. ¿Son equivalentes? No. No son equivalentes. Ok, perfecto. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo nosotros podemos comprobar si unas fracciones son equivalentes o no lo son. ¿De acuerdo? Espero que vaya quedando porque me van a hacer unos ejercicios al final. Está claro. Bien. Excelente. Disculpe. Sí, dime. ¿Esto nos le va a enviar para que lo copiemos? Se las voy a enviar para que lo copien en ¿Al su grupo de cuaderno. los papás? Al grupo de los papás y a ustedes, a los que tengan su número personal, ¿de acuerdo? No se qué bueno, preocupen. porque es que yo no estoy ocupada. Ok, no te preocupes. Bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular fracciones equivalentes? Que es otro punto que yo les digo, a ver, me van a calcular 5 fracciones equivalentes de una fracción. Por ejemplo, les puedo poner 3/5. Y ustedes me van a calcular 5 fracciones equivalentes. Van a decir, ay, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, hay una manera muy sencilla de hacerlo. Una manera de hacerlo es multiplicando ambos números, tanto el primero como el segundo, tanto numerador como denominador, por el mismo número, por otro número que nosotros queramos. Puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 100, el 1000, el 2000, el 1.000.000, el que ustedes quieran, pero que sea el mismo para los dos. ¿De acuerdo? Si yo elijo el 2, tanto lo voy a multiplicar por 2 y también lo voy a multiplicar por 2. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. 3 por 2, 6. 6. Entonces, yo aquí puedo ver de esta manera que va a ser equivalente de porque lo multipliqué por el mismo número. Ya sé que 1/3 es equivalente a 2/6. Ahora, si quiero sacar otro equivalente, lo puedo multiplicar por otro número. Puede ser el mismo 2 si ustedes quieren, o pueden... Aquí puede cambiar las veces que ustedes quieran. Lo único que tienen que cuidar es que sea el mismo arriba y abajo. 2 por 2. 4. 6 por 2. 12. 12. Entonces, ojo aquí. Es equivalente de y a la vez esos dos son equivalentes de ¿De acuerdo?
1 tercio es equivalente de 2 sextos y es equivalente de 4 doceavos. No importa que no sea que no sea el primero el que hayamos multiplicado, no importa. Siempre y cuando el que multiplicamos primero se multiplique por otro número, sigue siendo equivalente. Aquí les pongo otro ejemplo. Si, por ejemplo, necesitamos sacar más números equivalentes, si se dan cuenta aquí, ya no es 2, se me ocurrió ponerle 3, ¿sí? No importa que este cambie del que multipliqué antes, lo que importa es que se siga manteniendo el mismo arriba y abajo. 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 12 por 3, 36. Entonces, sigo manteniendo, este es equivalente de este, es equivalente de este, y es equivalente de este. Estas 4 fracciones que tengo aquí son fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, la primera forma de sacar fracciones equivalentes es por un método que se llama amplificación y es simplemente multiplicando por el mismo número, numerador y denominador. El segundo método se llama simplificación. En la simplificación lo que hacemos es dividir tanto el numerador como el denominador, dividirlo entre el mismo número. Aquí se nos puede complicar un poquito más porque aquí lo que tenemos que buscar es un número que nos divida los dos. Por ejemplo, el 2 me divide tanto al 12 como al 30. 12 entre 2, ¿sí dime? Es que no se ve el denominador, el de abajo no se ve. Es Maestra, 30. no se ve como la pantalla completa. Ok, no se preocupen. Ahorita que se los mande sí va a ir completo. 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. 6. 30 entre 2, 30. 15. 15. Entonces, tendríamos que 12 treintavos es equivalente a 6 quinceavos, porque lo dividimos entre el mismo número. ¿De acuerdo? Aquí les digo, lo que podría complicar un poco es que tiene el número que busquemos para dividirlo, nos divida los dos, porque, por ejemplo, si yo pusiera aquí el 5, en lugar de 2 pusiera aquí 5, el 12 no me da un número exacto si lo divido entre 5. El 30 sí, pero el 12 no. Entonces, tengo que buscar un número que sí se divida sin ningún problema entre numerador y denominador, ¿sale? Pero es otro método que nos sirve para sacar fracciones equivalentes, principalmente cuando la fracción que tenemos es una fracción grande, ¿de acuerdo? Que tiene números grandes tanto en numerador como en denominador. ¿Sí queda claro esto? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Sí, siento que la que más van a usar es por amplificación, pero es importante que sepan que también sirve, que también pueden usar por simplificación cuando tienen una fracción con números grandes, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Bueno, hoy me van a hacer en su cuaderno digital, tienen 2 actividades, esta que tiene a estos personajes, ¿cómo se llaman? Ok. Y una segunda actividad que también es de fracciones, que es esta. Se los muestro para que sepan cuáles son los que van a hacer, que son las que están, pueden visualizar esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme tantito. Entonces vamos a los